Esta grabación va a estar en el YouTube, ¿ya? Lo estoy grabando. Seguramente ahí deben estar viendo una pequeña pantallita, un pequeño puntito que dice grabando. Em, Algo más. Esta cuenta es una cuenta. Entonces, dicho todo esto, em, vamos a comenzar, ¿ya? Hoy vamos a resolver dos ejercicios más, ¿ya? Bueno, dos ejercicios que son, que tienen algo distinto que los ejercicios que hemos resuelto anteriormente, ¿ya? Los ejercicios anteriores eran muy sencillos. eh, Espero que no hayan tenido dudas. Y si han tenido alguna duda, el día de hoy también vamos a estar resolviendo algunas de sus dudas. ¿Está bien? Les voy a compartir entonces la pantalla en donde vamos a resolver los ejercicios, ¿ya? Muy bien. Aquí tenemos segunda condición de equilibrio, el momento de una fuerza, ¿no? Recuerden que estábamos haciendo eh, la segunda condición de equilibrio. ¿Qué es la segunda condición de equilibrio? Pues que un objeto se mantiene en reposo cuando no gira. ¿Está bien? Eso es lo que nos dice la segunda condición de equilibrio. Entonces, para saber si un objeto gira o no gira, pues aplicamos esto que es el momento de una fuerza. ¿Está bien? El momento de una fuerza se calculaba al multiplicar la fuerza, ¿no? La fuerza que está provocando que se mueva o que gira un objeto por la distancia desde el eje de giro de ese objeto. A ver si se ve aquí el bolígrafo. Yo voy a tomar como eje este lugar donde está mi mano izquierda. Y si este objeto se mantiene en reposo, si no tiene, si no hay ninguna fuerza que lo empuje hacia abajo, ni izquierda ni derecha, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando existe algo que lo provoca girar? Entonces, esa es la segunda condición, ¿no ven? Entonces, necesariamente no tiene que girar, eso es lo que nos dice esta condición, ¿ya? Bien, vamos a resolver un ejercicio. Ahorita les comparto, aquí está, ahí está. Dice, determina el valor de la fuerza F para que la barra de 20 kilogramos mostrada en la figura no se mueva, ¿está bien? O no gire, o se mantenga eh, se mantenga así quieta todavía, ¿está bien? Un ratito, listo. Em, Vemos acá en el gráfico que tenemos una barra, ¿no? Una barra donde hay un pivote o hay un eje donde puede girar. Y vemos que hay una fuerza F2 que se aplica hacia arriba a 2 metros, una fuerza F1 que se aplica hacia abajo a 5 metros del eje y una fuerza F pero con inclinación. Ya, eso es lo distinto, eso es lo diferente a los ejercicios anteriores. En los ejercicios anteriores no había inclinación, todos eran así, ¿no? Rectitas a 90 grados con la barra. Entonces, esta fuerza F tiene un ángulo de inclinación que es de 35 metros y eso está ubicado a 6 metros. Bueno, 6 metros sería la longitud total, ¿no? Del gráfico. Entonces, tenemos esos datos. La fuerza F1 es de 120 y la fuerza F2 es de 50 newton. La pregunta es, ¿cuánto tendrá que valer esta fuerza F para que esta barra eh, se mantenga quieta, ¿ya? No gire, ¿ya? Eh, Eso es quizá lo más distinto que hemos visto, ¿no? Esta fuerza F. Veremos cómo se resuelve. Si alguien tiene alguna pregunta, no dude, voy a revisar también el chat, ¿ya? Bien, aquí está la fuerza F. Para analizar la fuerza F, tenemos que descomponerlo, ¿ya? Siempre que vean una fuerza inclinada y con su ángulo de inclinación, piensen en descomponerlo, ¿ya? En descomponerlo, a menos que sea una superficie inclinada, y eso ya lo hemos visto más antes, ¿no? En la primera condición. Em, en este caso, les recomiendo siempre que lo descompongan, ¿ya? Descomponiendo estas fuerzas, la fuerza F, vamos a tener una fuerza F en X, ¿no? Que es esta, y una fuerza F en Y, que es esta de acá también, ¿vale? Bien, al descomponer,
¿Cómo descomponíamos? Agarrábamos a la fuerza F y lo jalábamos hacia el eje X, ¿no ve? Si recorre todo el ángulo, función coseno. Entonces la fuerza F en X, ¿cómo se escribe? La fuerza en X va a ser fuerza F por el coseno de 35. ¿Está bien? Ahora, para la fuerza F en Y, agarramos la fuerza, lo jalamos hacia el eje Y, no recorrió el ángulo de 35, por lo tanto, va a cumplir la función seno. La fuerza en Y va a ser fuerza por el seno de 35. ¿Está bien? Listo. Ya hemos descompuesto la fuerza F. Pregunta, ¿quién es el que realiza momento o qué fuerza de estas dos? ¿Fuerza Y o fuerza X? ¿Cuál de estas dos provoca que la barra se mueva? Ahora, imagínate que que no es una barra, ¿ya? Vamos a suponer que no es una barra, vamos a suponer que es otra cosa, que es una puerta, ¿está bien? Si tú jalas a la puerta como la fuerza X, si tú jalas a la puerta hacia ti, digamos, estás agarrando la puerta, no estás agarrando la puerta y la puerta lo estás jalando hacia ti, la puerta se va a abrir. O bien, agarras la puerta y la empujas hacia su eje, la puerta se va a abrir, se va a mover, va a girar la puerta. La respuesta es que no. Cualquier fuerza que apunte hacia el eje, no provoca, ojo, no provoca que ésta gire. ¿Qué fuerza entonces va a provocar que esta barra o que la puerta gire? Es una fuerza que sea perpendicular a esa barra, ¿está bien? O esa puerta, ¿ya? Si quieres, puedes hacer ese experimento en tu casa. Agarras tu puerta, a ver, imagínate que, a ver, vamos a utilizar uno de estos libros. Ahí está. Imagínate que esta es tu puerta, ¿no ve? Que está girando así. Esa es tu puerta y aquí está el eje, ¿no ve? Si agarras esta puerta y la empujas hacia el eje, si lo empujas hacia el eje, pues esta puerta no se va a abrir, no para nada se va a abrir. Y si lo jalas hacia afuera, tampoco se va a abrir. ¿Cuándo se va a abrir esta puerta? Cuando exista una fuerza perpendicular y recién la puerta se va a abrir. ¿Está bien? Entonces, dejamos esto por acá. Entonces, en este caso, quien va a proporcionar el momento o rote o giro va a ser la fuerza en Y. ¿Está bien? Listo. Entonces anotemos eso acá. Quien realiza momento es la fuerza F en Y. ¿Está bien? Listo. Entonces volvamos a nuestro gráfico. Aquí está nuestro gráfico, ¿no ves? El gráfico del ejercicio. Este es el gráfico del ejercicio. Lo estoy dibujando aquí abajo. ¿Ya? Teníamos entonces eh, la fuerza F1 a 5 metros, no hay problema. La fuerza F2 a 2 metros. Y también teníamos esta fuerza que se va a llamar fuerza F en Y, ¿no ve? Esa es la fuerza F en Y que está provocando ese giro. Y esta fuerza F en Y se ubica a 6 metros de la barra, es decir, a toda la longitud de la barra por el gráfico, ¿verdad? Entonces, em, también aquí vamos a dibujar la otra fuerza, ¿no ven? Si 6 metros es la longitud total, 3 metros va a ser la mitad, ¿verdad? Recuérdense que una barra también tiene peso y el ejercicio también nos está dando aquí la masa, ¿no? 20 kilogramos. Entonces nos hace suponer que va a tener peso. Y ese peso, ¿dónde se ubica? Ese peso se ubica en la mitad de la barra. Justamente al medio de la barra se aplica esa fuerza peso. ¿Está bien? Y eso es a 3 metros. Si 6 metros va a ser la longitud total, la mitad pues va a ser obviamente 3 metros. ¿Está bien? Ahora, si les doy una longitud L, obviamente aquí van a poner L medios. A ver, sea esa L, o sea, dice, sea cual sea el valor. ¿Ya? Bien. Entonces, anotamos la segunda condición de equilibrio. No hay ninguna otra fuerza más que realice giro a esta barra. ¿Está bien? No hay ninguna otra fuerza más. No hay ninguna otra fuerza aparte. Hay alguien que me está pidiendo ayuda. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? Supongo que ninguna, ¿verdad?
Bien, entonces una vez que colocamos la condición de equilibrio, es que ninguna fuerza tiene que hacerlo mover, ninguna fuerza tiene que hacerlo mover, entonces anotamos las, eh, las direcciones de giro, ¿está bien? Vamos a decir que todo lo que lo hace girar hacia arriba va a ser positivo y todo lo que va a hacerlo girar hacia abajo va a ser negativo. Ya les dije que esto, ya les dije que esto puede ser indistinto, ¿ya? Si tú quieres, llamas hacia arriba negativo y hacia abajo positivo, no hay ningún problema, ¿ya? Eso tú te lo das. Si quieren, pueden hacer la prueba y háganlo al revés, les va a salir lo mismo, ¿ya? Entonces, sumamos todos los momentos que se provoca en esta barra, ¿ya? Hemos dicho hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. ¿Por dónde comenzamos? Por el positivo. A ver, por el positivo, que va a ser el más próximo, fuerza 2, ¿no? Fuerza 2 por 2 metros, positivo. Otro que sea positivo, hacia arriba, fuerza en Y por 6 metros, ¿no ven? Esos van a ser positivos. Y negativos, ¿quiénes son? El más próximo, el peso, ¿no ve? El peso está empujando hacia abajo, va a ser negativo por 3 metros, por 3. Y después va a ser fuerza 1, que está empujando hacia abajo, por 5. Esos dos van a ser negativos y se van a escribir así. Fuerza 2, hacia arriba positivo, por 2, 2 metros. Más fuerza en Y hacia arriba, por 6, que es toda la longitud de la barra. Ahora vienen los negativos, menos el peso que está bajando hacia abajo, por 3, menos la fuerza 1, la fuerza F1, que está empujando hacia abajo, por 5. Y todo eso tiene que ser 0. ¿Está bien? Entonces el giro va a ser siempre el determinante eh, para los signos que vamos a anotar allí en los momentos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Creo que algunos no estaban conectados la anterior semana, entonces si hay alguna pregunta, díganlo, ¿ya? Profe, pro- Bien, creo que no hay ninguna pregunta, ¿no ven? Listo, entonces continuemos. Ya que tenemos todas las fuerzas, además, digo todos los momentos, además conocemos de los datos, ¿no ve? Conocemos fuerza 1 y conocemos fuerza 2. Entonces, aquí ya tenemos fuerza 2, va a tener su valor, fuerza 1 va a tener su valor, el peso ¿cómo se define? Masa por gravedad, ¿no ve? Entonces tenemos la masa, aquí en el ejercicio nos da 20 kilogramos de masa, la gravedad conocemos. ¿Qué era entonces la pregunta del ejercicio? El valor de esta fuerza F. ¿Dónde va a estar esa fuerza F? Justamente aquí en fuerza en Y. Voy a ordenarlo un poquito y voy a reemplazar en lugar de fuerza en Y, vamos a colocar fuerza F por el seno de 35. Aquí está. Ordenando un poquito, el 2 lo voy a sacar hacia afuera, va a ser 2F2 más 6, el 6 lo estoy sacando hacia afuera, 6 por F por seno de 35. Esto era fuerza en Y. ¿Está bien? Eso era fuerza en Y. Entonces lo estoy reemplazando en lugar de fuerza en Y, F por seno de 35. Esto lo estoy ordenando 3 por masa por gravedad, que esto era el peso, ya les dije, ¿no? El 5 lo estoy ordenando, lo estoy trayendo adelante, 5 por F1, 5F1. ¿Está bien? Entonces, la pregunta era determinar esta fuerza F. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si ya la hemos encontrado, pues despejar. Despejando, ¿qué es lo que vamos a tener? Estos dos que estaban con negativo se van a pasar al otro lado con positivo y este que es positivo va a pasar como negativo y nos va a quedar de esta manera. 6 veces la fuerza por seno de 35 va a ser igual a 3 veces la masa por gravedad, ¿no ve que estaba negativo? Pasó a positivo, más 5 veces la fuerza F1 que era negativo, se pasó como positivo,
Y fuerza 2 era negativo, era positivo, pasó como negativo. ¿Está bien? Ahora, el 6 y seno de 35 están multiplicando a fuerza F. Entonces, como están multiplicando, pasarían a dividir. Ahí está. Estaban multiplicando 6 y seno de 35, pasaron a dividir. Y ya tengo una expresión para la fuerza F. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo único que nos queda hacer ahora? Lo único que nos queda hacer ahora es reemplazar. ¿Está bien? Vamos a reemplazar todos los datos y nos va a quedar algo más o menos así. Recuérdense que la expresión era fuerza F es igual a 3 más la gravedad, 5F1 menos 2F2 sobre 6 seno de 35. La masa del objeto, o bueno, la masa de la barra era 20 kilogramos, 3 por 20 por la gravedad 9,81 más 5 por la fuerza 1. Si se acuerdan, la fuerza 1 era 120. Aquí está 120 menos 2 por la fuerza 2. La fuerza 2 era, aquí está, la fuerza 2 era 50. Aquí está, 50. Y abajo 6 por seno de 35. ¿Está bien? Listo. Ahora nos queda agarrar nuestra calculadora y reemplazamos todo esto. ¿No ven? Abrimos línea de fracción. Arriba va a ser 3 por 20 por 9,81 más 5 por 120 menos 2 por 50. Bajamos abajo. Abajo dice 6 por el seno de 35. Cerramos paréntesis, le damos igual. La fuerza entonces va a ser 316, con dos decimales, 32, ¿verdad? Ahí está. La fuerza F necesaria tiene que valer 316 con 32,32, perdón, newton. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Hasta aquí sería el ejercicio resuelto? ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿Hay alguna pregunta? profe, Sí, profe, yo tengo igual una pregunta. Am, ¿De dónde sale la Vamos, distancia pregunten. 3 A ver, por el voy a peso? revisar el chat. Creo que en el chat no hay nada todavía. ¿Todo claro? ¿De dónde sale el peso? Bueno, mi O sea, la intención distancia. acá es que cuando veas que es una fuerza inclinada, veas que es una tensión inclinada o es algo inclinado, siempre pienses en descomponerlo, ¿ya? Siempre pienses en descomponer y descompones esto en X y en Y. Obviamente en X no va a generar que esto rote o que esto gire. Quien va a provocar que esto gire va a ser en Y. Y eso lo hemos hecho acá. ¿Está bien? A ver, ¿dónde está? ¿Me podría dar una explicación rápida? Ya. Ya, bueno. Explicación rápida. ¿Está bien? Explicación rápida. El ejercicio nos dice, ya, creo que no vamos a tener corte, ¿ya? Es lo que me indica el Zoom. El ejercicio nos decía que debemos encontrar el valor de esta fuerza F para que esta barra no gire, ¿ya? Tenemos dos fuerzas, la fuerza F1 que está a 5 metros del eje, ¿no? Del eje y que está empujando hacia abajo, y la fuerza F2 que está a 2 metros del eje y que está apuntando hacia arriba, ¿está bien? Entonces, aquí está. Tenemos que analizar la fuerza F, ¿ya? La fuerza F. Como estaba inclinado, ¿ya? Como estaba inclinado, tenemos que determinar qué fuerza está en sí, qué fuerza está haciendo el rote, ¿ya? ¿Qué fuerza va a provocar el rote? Y, bueno, ¿qué dice? Ya no estaría en reposo. No, 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 ya estaría en reposo, porque lo estamos igualando a cero. Si le igualamos a cero, estamos diciendo que no está girando para nada, ¿ya? Bien, volviendo. Tenemos que descomponer esto porque va a haber dos fuerzas, F en Y y F en X. Solamente esta fuerza, porque las otras fuerzas ya están, pues ambas están en Y, ¿no ve? Ambas están en Y y provocan fuerza, digo, provocan rote. En este caso,
Para la fuerza F, esa que está a 35 grados, tenemos que hacer sí o sí su descomposición vectorial. Vamos a tener dos vectores, uno en X y uno en Y. Si se acuerdan, hemos hecho la descomposición también en la primera condición de equilibrio. Descomponiendo en X, fuerza cos de 35. En Y, fuerza seno de 35. Quien realiza el momento es la fuerza en Y, porque fuerza en X no va a realizar momento, no va a realizar giro. Ya les dije, hagan esto en sus casas, agarren su puerta y empújenlo hacia las bisagras, no se va a abrir la puerta para nada. O jálenlo hacia las bisagras, no digo, jálenlo hacia afuera, no va a girar para nada. Pero empújenlo con su dedo en la parte más alejada de las bisagras, van a ver que va a girar, ¿ya? Entonces, quien hace la fuerza o el momento o el torque, también se le dice torque, es la fuerza Y. Entonces, viendo eso y tomando en cuenta la fuerza F en Y, vamos a tener este análisis, ¿ya? La fuerza F2 ya nos daba su distancia, la fuerza F1 también nos daba su distancia, la fuerza F en Y también nos daba su distancia. Y aquí, cuando hagamos y el ejercicio nos dé la masa también de la barra, tenemos que considerar también su peso. Su peso también va a influir en el giro, ¿ya? También va a influir en este giro. Y el peso dice que va hacia abajo y que está siempre a la mitad de una barra, ¿ya? Y eso va a ser distinto para un cilindro, para un disco, y siempre va a ser distinto, ¿ya? Pero para una barra siempre está al medio, a la mitad, es decir, si la barra medía aquí 6 metros en total, entonces va a medir 3 metros, ¿no ve? La mitad de esta barra, y el peso siempre va a estar ahí, ¿ya? Eh, Luego colocamos la segunda condición de equilibrio, este es el gráfico, ¿no? La segunda condición de equilibrio dice que la sumatoria de todos los momentos en este punto, en el punto donde se aplica, donde gira, tiene que ser cero, ¿ya? Con eso garantizamos que esto no va a girar para nada, ¿ya? Entonces, colocamos nuestra guía, nuestro sentido de rote, nuestro sentido de rotación. Si rota hacia arriba, decimos, esto tú te lo pones, ¿ya? No es regla. Si esto gira hacia arriba, positivo. Si esto gira hacia abajo, negativo. Lo estamos colocando así. Si tú quieres, lo pones al revés, no hay problema y te va a salir lo mismo, ¿ya? Eh, entonces, ¿quiénes son positivos? Los que lo hacen girar hacia arriba. ¿Quién lo hace girar hacia arriba? Fuerza F2, ¿no ve? Lo está empujando hacia arriba, lo va a hacer girar hacia arriba, va a ser positivo. ¿Quién más lo está empujando hacia arriba? Fuerza en Y también va a ser positivo. Entonces, el momento va a ser fuerza F2 por 2. ¿Por qué 2? Porque está a 2 metros de distancia de el eje, ¿está bien? Fuerza 2 por 2, ¿listo? Más fuerza en Y, ¿no ve que lo está haciendo girar hacia arriba y es positivo? Por la distancia, ¿cuál es la distancia? 6 metros. Aquí está, 6 metros. ¿Está bien? Menos, dice, menos, ¿quiénes son menos? Los que lo hacen girar hacia abajo. ¿Quiénes lo hacen girar hacia abajo? Primero está el peso, ¿no ve? El peso lo está haciendo girar hacia abajo. Y también fuerza F1. Entonces, menos el peso, ¿no? El peso es negativo, por 3 metros. Menos fuerza F1 por 5 metros, que está distante 5 metros del eje. Recuerden, siempre medimos esta distancia a partir del eje, ¿ya? A partir del eje. Listo. A continuación he ordenado, el 2 lo he sacado afuera, bueno, lo he sacado adelante, lo puse adelante, 2F2 más 6 veces, y la pregunta era la fuerza F, no era la fuerza F en Y. Entonces, F en Y es F por seno de 35 y lo estamos reemplazando acá. ¿Está bien? F por seno de 35 menos 3 veces, y el peso, recuerden, el peso siempre va a ser masa por gravedad. ¿Está bien? Entonces, en lugar de peso estamos colocando masa por gravedad. Menos 5 veces la fuerza 1. Yo los ejercicios fáciles. ¿Cuál es el detalle? Tenemos que encontrar esta F. Entonces, despejamos. Al despejar, esto que estaba con signo negativo pasa con positivo, esto estaba con signo negativo también con positivo, y esto que estaba con positivo pasó con negativo. 6 por seno de 35 están multiplicando a F, pasan al otro lado a dividir. Y aquí está. ¿Con qué me has Tenemos pintado, masa, Angie? tenemos gravedad, lo conocemos,
La fuerza 1 nos da de dato, aquí está, fuerza 1 de dato. Y la fuerza F2 también nos da de dato, aquí está, fuerza F2 de dato. Entonces lo único que hacemos ahora es reemplazar. 3 por 20 por 981 más 5 por la fuerza 1 es 120, menos 2, fuerza 2 es 50. Y abajo 6, seno de 35. Llevamos todo esto en la calculadora, aquí está, y ahí está el resultado. ¿Ya? ¿Eso de M se reemplaza por lo que nos dice el ejercicio? Claro que sí. El ejercicio les da, fíjense, la barra de 20 kilogramos, ¿no ve? Recuérdense, 20 kilogramos es masa. Entonces ya nos está dando la masa de la barra. ¿Está bien? Sí, lo voy a enviar por Classroom. No se preocupen, como siempre. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta más? Podemos pasar Profe, al siguiente ejercicio. profe, tengo una pregunta. De lo que acaba de, Bien. o sea, Creo sumar, que ya está multiplicar. comprendido todo eso, ¿no? Ya di una doble explicación y esto va a estar también en el YouTube para que Profe, ¿puede eh, explicar de para que matemáticas? lo Creo que el vuelvan a ver, profesor ¿ya? solo Lo lee los vuelvan a ver mensajes, cuantas veces sea no necesario, escucha el audio. ¿ya? Ah, ya, gracias. Dime. Lo pasamos a la carpeta. Esto, sí, ténganlo como apuntes, ¿ya? Ténganlo como apuntes porque después vamos a volver a retomar esto, ¿ya? Listo. Pasaremos al siguiente ejercicio, ¿ya? Si alguien quiere preguntar, bien. Aquí está el siguiente ejercicio. Dice, a ver, léanlo. Revisen un momento. Sí, les voy a pasar el link del video. Dice, determine la tensión que sufre la cuerda en el final de la barra de 100 kilogramos, no la barra de 100 kilogramos, si un hombre de 75 kilogramos se encuentra a 40 metros de la cuerda. ¿Está bien? A 40 metros de la cuerda. ¿Se escucha bien o no se escucha? Yo no escucho a nadie. Nadie me habla, nadie me dice nada. Profe, ¿se escucha bien? No escucha los audios. En otras palabras, solo hay que escribirle para que entienda, nada más. Sí, a ver. A ver, ahora intenten preguntar. A ver, intenten Profe, ¿no preguntar. se escucha? Ahora sí, creo que estaba mal algo acá. Y ahora sí. Dime. Dime. Nadie le habla ahora al profe. No, profe, es que hace rato le Dime. querían preguntar sobre el anterior ejercicio y usted no respondía y ha pasado a ese tema. Ya. Pero con la explicación No que sé quién era. di, con la explicación que di ya está todo claro. No, profe. Ya, ¿dónde está la duda? Vamos, pregunta. Profe, Dime. del ejercicio, perdón, no tuve un problemita con el audio. Sobre el ejercicio del despejar del 316,31 debía estar en la calculadora. No entiendo cómo. ¿Por qué 32? Porque con 2 decimales hacemos el redondeo, ¿ya? Hacemos el redondeo con 2 decimales. ¿Cómo se hace el redondeo? Si te dicen 2 decimales, cuentas 1, 2, lo cortamos aquí y vemos a quién estamos eliminando. Aquí es 9, es mayor que 5, entonces al 1 se sube se le aumenta más 1, entonces va a ser 32, ¿ya? Les dije siempre, ¿no? Con 2 decimales. Raro va a ser el momento donde les diga con 3, consideren 5 decimales. Raro va a ser ese momento, ¿ya? Con 2 decimales lo ideal. ¿Otra pregunta? Profe, una consulta. Dime. En la parte de más allá, casi empezando el ejercicio, donde dijo que hay que poner L medios, Sí, aquí, ya.
no se pone L medio, sino se pone la mitad de... Exacto, exacto, sí. No siempre va a ser L medios, ya no siempre va a ser L medios. Lo que tiene que ser en tu cabecita es la mitad de la longitud total de la barra. Aquí la longitud total de la barra nos decía que era 6 metros. Entonces, ¿qué sería pues la mitad? 3 metros. El peso siempre va a estar en la mitad, siempre en la mitad. Ahora, si te dice la longitud de la barra es L, tú le pones L medios. ¿Ya? Ya, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Listo, nadie más. Dime. Cecia, está habilitado tu micrófono. ¿Vas a preguntar? No. Ok. Ok. Ya. Mi compañera. Listo. Dale, dime. Dime. Y puede haber la longitud de la fuerza 1 o de la fuerza 2 también, ¿verdad? O solo la Sí. longitud de todo. Sí. Les va a dar siempre una longitud donde se aplica a las fuerzas, ya porque eso es necesario para resolver el ejercicio. Si no les va a dar así en 5 metros, 3 metros, 2 metros, les va a decir a L séptimos, L medios, L tercios, L cuartos, o 5L séptimos, qué sé yo. Pero les va a dar una fracción de la longitud total. En este caso era fácil porque les daba, pues estaba a 5 metros, a 3 metros, a 2 metros, y era fácil y era solamente reemplazar. En los ejercicios anteriores era L medios, ¿no ve? L tercios, y ahí hemos tenido que factorizar L y, bueno, esto ya es más matemático. ¿Ya? Sí, profe, gracias. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta más? Imagino que no. ¿Ya? Bien, resolvamos esto. Ya, ahí está. Dice, determine la tensión que sufre la cuerda en el final de la barra de 100 kilogramos, si un hombre de 75 kilogramos se encuentra a 40 metros de la cuerda. Ojo, aquí ya nos dice que se encuentra a 40 metros de la cuerda. Y este es su gráfico. Y además nos da la longitud total de la barra, fíjense, 60 metros. Y nos dice que el hombre está a 40 metros de la cuerda. Ya no nos está diciendo del eje. ¿Vale? Mucho cuidado con eso. Bien. Entonces, como en el ejercicio anterior, ya no vemos aquí ninguna fuerza, ¿no? Pero sí nos da una relación de distancias. Partamos primero por las fuerzas que van a provocar el torque o van a provocar el giro. ¿Está bien? Primero, este hombre, bueno, cualquier ser humano, cualquier persona tiene su masa, por lo tanto, ¿qué va a tener? Peso. Entonces dibujamos su fuerza peso. ¿Quién va a hacer que esto gire? El peso del hombre. Aparte, hay otra fuerza también que va a provocar que este hombre gire. ¿Cuál va a ser? Va a ser el peso, perdón, que esta barra gire, va a ser el peso mismo de la barra. Porque si dejamos, fíjense, si dejamos un objeto caer por su propio peso, va a girar normal. Yo no le estoy empujando hacia abajo, yo solamente estoy soltando, ¿no? Estoy soltando y esto gira. Esto gira porque tiene su peso que tiene el peso que lo hace girar. ¿Está bien? Entonces, estas dos fuerzas hacen que esta barra gire. La pregunta es, ¿qué tensión sufre esta cuerda? Y además según está sujeta al techo o alguna otra superficie, ¿no? Está sujeta ahí. ¿Qué tensión sufre esta cuerda? Si es que todo esto está en reposo, ¿ya? Bien, entonces, ya que tenemos ahí las dos fuerzas que provocan su giro, y además nos habla de una tensión de una cuerda, ¿qué es lo que hacíamos cuando habían tensiones? Dibujábamos su corbatita, ¿no ve? Ahí está su corbatita. ¿Hacia dónde va a apuntar la tensión, esta tensión? Hacia arriba, ¿no ve? Hacia arriba. Entonces va a ser una fuerza-tensión que está jalando hacia arriba y que está a 60 grados, bueno, con un ángulo de 60 grados. Entonces, lo que hacemos, y les dije hace un momento, ¿no ve? Si vemos algo inclinado, pues hagamos su descomposición vectorial, ¿no ve?
Descomponiendo vamos a tener esto. Aquí está la tensión, ¿no? Lo hemos dibujado, es esta tensión, lo estoy dibujando allí. Y lo descomponemos, ¿no? Va a tener una tensión en X y va a tener una tensión en Y. Agarramos la fuerza, lo jalamos hacia el eje X. Si recorre todo el ángulo, bueno, todo el ángulo de 60, ¿no? Está barriendo todo lo que dice 60, función coseno. Si recorre el lugar donde no está el ángulo, función seno. Aquí está. Tensión en X va a ser entonces tensión por el coseno de 60 y tensión en Y va a ser tensión por el seno de 60. Casi lo mismo que hemos visto en el anterior ejercicio, ¿verdad? Solo que ahora, fíjense, la tensión en X está jalando hacia el eje. Entonces, tensión en X provocará giro de ninguna manera. ¿Quién es el que provoca entonces el giro? Es la tensión en Y. ¿Está bien? Listo. Entonces, colocamos la segunda condición de equilibrio. Déjenme un ratito. Colocamos la segunda condición de equilibrio. Y ya hemos identificado, ¿no? Quienes hacen el giro. Tensión en Y hacia arriba, el peso de la barra y el peso del hombre. ¿Está bien? Entonces, colocamos ahí la segunda condición de equilibrio. Y vamos a colocar entonces nuestros sentidos de giro. Fíjense, en el ejercicio anterior he puesto que todo lo que lo hace girar hacia arriba positivo y todo lo que hace girar hacia abajo negativo. Aquí voy a hacer algo diferente y va a ser nada más porque yo quiero, ¿ya? Eso depende de ustedes. Yo voy a poner ya, invertiremos, ya a ver qué sucede si lo invertimos, a ver si nos sale bien o nos sale mal, ¿ya? De entradita les digo, no influye en nada de esto. Ya vamos a decir que lo que lo hace girar hacia arriba negativo y lo que lo hace girar hacia abajo positivo. ¿Está bien? Bien. Volvamos. A ver, copiaremos esto para darnos cuenta aquí y ver quiénes son positivos y quiénes son negativos. ¿Ya? ¿Quiénes lo hacen girar hacia arriba? Lo hacen girar hacia arriba la tensión en Y, ¿no? Esto lo voy a copiar aquí. Tensión en Y es quien hace girar hacia arriba, ¿no ve? Tensión en Y hace girar hacia arriba y por lo tanto va a ser negativo. ¿Quiénes lo hacen girar hacia abajo? El peso del hombre, ¿no? Y el peso de la barra. ¿Está bien? Listo. Entonces, para escribir nuestros momentos, tenemos que considerar eso. ¿Ya? A ver, ¿cómo vamos a escribir? Primero los positivos, ¿está bien? ¿Quién está haciéndolo girar positivamente? El peso del hombre. Va a ser entonces el peso del hombre por la distancia desde el eje. La distancia desde el eje. ¿Cuál será la distancia desde el eje? El ejercicio nos da la distancia desde la cuerda hasta donde está el hombre, ¿verdad? Y eso nos dice que es 40 metros. ¿Cuál será la distancia entonces desde el eje hasta el hombre? Si todo esto es 40 metros, ¿no ve? Y nos falta todo este cachito, ¿no ven? Y la longitud de la barra es 60. ¿Cuánto será pues desde acá hasta acá? Tú les restas. 20. 40, digo 60 menos 40, correcto, 20. Entonces va a ser el peso del hombre por 20 metros. ¿Está bien? Listo. No estamos considerando desde 40 porque no está desde el eje, ¿no ve? No estamos considerando desde el eje, ¿no ve? Considerando desde el eje va a ser 20. Muy bien. Y el peso de la barra misma, que se ubica en donde hemos dicho, en la mitad, ¿no ve? Al medio. Si la barra era 60 metros, la mitad va a ser 30 metros. Entonces, va a ser el peso del hombre por 20 más el peso de la barra por 30. Ahora, ¿quién va a ser negativo? Tensión en Y, porque le está haciendo girar hacia arriba. Ya hemos dicho que todo lo que gira hacia arriba va a ser negativo. Perfecto. Va a ser tensión en Y por 60. ¿No ven? Y vamos a tener entonces esto. El peso del hombre por 20, más el peso de la barra por 30, menos el peso de, bueno, la fuerza, no es fuerza, es tensión, ¿no? La tensión en Y por 60. Y esto es igual a 0. ¿Está bien? Listo. Ya tenemos la ecuación, necesitamos la tensión, no la tensión en Y. Por lo tanto, reemplazamos. Aquí hemos puesto, ¿no? Que la tensión en Y era tensión por seno de 60 y lo vamos a reemplazar acá. En lugar de tensión en Y, tensión por seno de 60. Y aprovechamos también
para colocar en lugar de peso del hombre, masa del hombre por gravedad. Y en lugar del peso de la barra, masa de la barra por gravedad. ¿Está bien? Listo. ¿Cuál es entonces lo que tenemos que despejar acá? Es la tensión. Despejamos la tensión. Bien, veamos. Aquí tenemos que la tensión está en un término negativo. Nos conviene mandarlo al otro lado, ¿está bien? Y tenemos esto. Lo hemos mandado al otro lado y se convirtió en positivo. A continuación, el 60 y seno de 60 están multiplicando. Como están multiplicando, van a pasar a dividir. Ahí está. Pasaron a dividir. Esta ecuación no me gusta así, le vamos a dar la vuelta sin ningún problema. Le damos la vuelta, lo escribimos normalmente, le damos la vuelta y tenemos esa expresión. ¿Qué es lo que nos resta hacer? Pues reemplazar sus datos, ¿no ve? La masa del hombre era, aquí está, ¿no? Nos dice la masa del hombre es 75 kilogramos, aquí está. Masa del hombre va a ser 75 por gravedad, 981 por 20, más masa de la barra. La masa de la barra era 100 kilogramos por gravedad, 981 por 30. Entonces nos queda esta expresión. Ay, perdón. Acá está. ¿No ven? Nos queda esta expresión. Y lo único que tenemos que hacer ahora es calculadora. ¿No ven? Abrimos línea de fracción. Arriba 75 por 981 por 20. Esto más 120 por 981 por 30. Y abajo 60 por el seno de 60. Le cerramos paréntesis, le damos igual. ¿Y cuánto sale la tensión? Sale 962,80 y con dos decimales, 85, ¿verdad? Ahí está. La tensión entonces que sufre esa cuerda va a ser 962,85. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien tuviera alguna pregunta hasta acá? Profe, Dime. del positivo y negativo, Sí. ¿se pueden cambiar nomás y del resultado lo mismo? Estos sentidos, esto que estoy marcando, ¿no ve? Tú que lo pones positivo hacia arriba o positivo hacia abajo, ¿no ve? Eso lo pones tú. Eso, tú te lo pones, ¿ya? No influye mucho esto, solamente tienes que decir lo que es, qué signo va a tener lo que gira hacia arriba, qué signo va a tener lo que gira hacia abajo, ¿ya? Tú lo pones, es indistinto, ¿ya? No afecta mucho, porque en el ejercicio anterior hemos puesto al contrario, ¿no ve? Hacia arriba positivo y hacia abajo negativo, y aquí hemos puesto hacia arriba negativo y hacia abajo positivo. Eso depende de ti. Lo único que les voy a pedir es que realicen bien el despeje, que lo pongan bien en la calculadora y con eso el ejercicio va a estar resuelto. Ya. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? O sea, profe, y digamos si en algún momento nos saldría la tensión negativo, Ujú. solo nos estaría indicando que está yendo hacia arriba. Sí, nos estaría indicando que está en el otro sentido. Si aquí, digamos, por cualquier otra razón o por cualquier otro motivo, la tensión les ha salido menos algo, ¿no? Menos, digamos, menos 962, ¿qué significaría? Pues que esta tensión en Y no está apuntando hacia arriba, sino estaría apuntando hacia abajo. ¿Ya? Eso es lo que indica ese signo negativo. ¿Ya? Eso es lo que indicaría ese signo negativo, si es que en algún momento les saldría una fuerza negativa, ¿ya? Solamente cambiaría el sentido de este vector, ¿ya? Solamente cambiaría ese sentido. Pero como este no es el caso, bien, Ah, ok, gracias, profe. listo. Una pregunta más y con eso cerramos. Una pregunta, la Dime. masa no es 100 y ¿Perdón? usted lo puso 120. La masa Sí, cierto, cierto. ¿Dónde está? es 100. Sí, cierto. Gracias, gracias. Aquí lo corregiremos. 100. Listo, gracias. En la calculadora, ¿cómo lo corregimos? Tic, tic. Borramos 100 igual. Ahí está, 849,57. Gracias. 849,57. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta más?
Profe, ¿de dónde sale ese 30? ¿Cuál 30? ¿Este 30? Sí. Muy bien, a ver, este 30. Seguiremos de dónde sale este 30. Aquí hay 30, aquí está el 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 30. Ah, peso por 30. ¿De dónde sale este 30? Fíjate bien. La barra, la longitud total de la barra es 60. Y el peso de esta barra hace que esta barra gire. Pero ¿en dónde va a hacerlo girar? Justamente al medio de la barra. Si la barra medía 60, ¿cuál es la mitad de 60? 30. Ahí está. De ahí sale. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta más? Ninguna más, ¿no? Muy bien, entonces les voy a dejar 2 ejercicios para que hagan, ya solamente 2. Recuerden, el giro, el sentido del giro, ustedes se lo dan. Si quieren, hacia arriba positivo, si quieren, hacia arriba negativo. No hay ningún problema. ¿Ya? Aquí lo hemos cambiado, ¿no ven? Hemos cambiado el sentido del giro y han visto que nos salió lo mismo, nos salió igual. ¿Ya? Entonces, ya este video va a estar en el YouTube, ya lo estoy grabando. Del video anterior no lo puse porque no estaba grabando, lo estaba buscando el video y no aparecía. Pero este ya lo estoy grabando y va a estar también en el YouTube y les voy a mandar el link también. Y también estos ejercicios resueltos también va a estar en el Classroom, ¿ya? Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta, con eso terminaríamos la clase, ¿está bien? Nos vemos la siguiente. Hasta luego, profe. Chao.